Una tarde de verano, nuestros amigos del primer Left 4 Dead salen a tomar algo de aire por un pequeño bosque rocoso que los dirigía a un canal subterráneo para volver a salir al exterior del bosque, con la única diferencia que ahora el camino era la entrada de una casona con varios ataúdes y con muchas wishes de por medio. En una de ellas encontrarás la primera llave para salir de este lugar. Pero al intentar salir, un tan guardián se enojará y nos perseguirá, por lo que los chicos lo queman impactando contra algunas witches. Hola Explorer, estamos de vuelta en un nuevo capítulo de la Cueva de Kay. Como en todas las ocasiones, hoy le mostraré un poco más del contenido gamer, tanto como Left 4 Dead, juegos de Doom, shooters, algunos Metroidvania y mucho más. Antes de empezar, les comento que por las noches estoy haciendo directos en TikTok Live, así que nos vemos por allá. No se olviden apoyar también a mi canal de YouTube, suscribiéndote y compartiendo el contenido que hago. Quédate para que nuestra aventura empiece. Más adelante, abren una habitación con abundante dinero en el piso. Abren una puerta secreta que activará los fuegos artificiales, y explorando en el siguiente ambiente, veremos que la habitación está completamente bañada en sangre, los cuerpos de Boomer y hombres mutilados. Para esto, Edson baja justo en el preciso momento, en el instante adecuado, cuando los fuegos artificiales hacen explosión, dejándolo dead. ¿Qué eso? ¿Qué es la caga? Ahí está. Oye, esto ya me puto que pendejo. El directo de que sí se escucha bien. Oye, esto se manda de presa y estando encendida esa huevada de los cohetes, puta, se mató solito. Al bajar a la zona subterránea, otro tank hace aparición ante nosotros. No obstante, gracias y nuevamente a la Molotov, lo quemamos vivo, y uno que otro ataque cuerpo a cuerpo, haciéndolo ceniza. Esta zona tiene una pequeña parte de parkour, por lo que si no tienes mucha experiencia en ello, no deberías dejar que el bot lo haga solo, porque sería el mismo resultado desastroso. Una vez abajo, en los canales subterráneos, el camino pantanoso será un obstáculo para su devenir, al momento de luchar contra Witch que acabarán contigo en instantes. O cuando las hordas se aproximen a ti, o quizás cuando los tanks e infectados especiales querrán apartarte, todos juntos a la vez, ya que este lugar está inundado y tendrás pase al primer refugio. Al salir del refugio, empezará una cinemática aterradora. Subiremos por una zona laberíntica donde si caes, caerás en el fuego del infierno, como lo que pasó con nuestro amigo Fox. Cojero, ahí, la tercera la vencida. Hay una panzón. No, concha su madre. Ah, eso no puede ser, ¿verdad? Al llegar a la zona central de esta parte de la cueva, a lo lejos un tank se dará cuenta de nuestra presencia, con la intención de hacernos picadillo. Te voy a hacer picadillo. En eso Zowie se aproxima para quemarlo, y yo me acerco a darle unos buenos machetazos. ¡Woohoo! Pero me acerqué tanto que también morí en la misma zona donde murió Fox. Más adelante tendrán que acercarse a la zona del medio, donde hay dos maneras de hacerla. Una, la más tediosa, es por las escaleras que choca al agua y nadar hasta la escalera de madera para subir. Y la segunda, y favorita mía, es saltando por las cajas
hasta llegar al otro extremo de la plataforma que tienes al frente. Al llegar a nuestro objetivo, otro tanque se dirige y se nos viene encima. Las molotov no pueden faltar justo en estas batallas. Una vez arriba, el camino será engañoso, ya que se escucharán los gritos que emiten los especiales, como el Smoker, Jockey y Hunter. La siguiente fase de esta mapa es una zona odiada por muchos, ya que estaremos en medio de un laberinto con alta maleza y oscuro, rodeado de infectados especiales que saldrán de la nada, y los comunes que siempre estarán ahí para ponerte cabe. Luego de presenciar este oscuro camino, pasaremos por una zona de parkour, pero si eres de los míos que quiere ahorrarse de tiempo, corto y preciso, solo tienes que bajar en el piso donde verás a los costados píldoras o desfibriladores, hasta llegar a una mesa con muchas provisiones. Ya en la fase final de este mapa veremos que Lois y Zoe se adentran a una caída de abismos, donde el mar es lo único que los espera. Pero nada podría ser más fácil en este lugar. Las hordas de infectados alarmarán a los infectados especiales que los esperan allá abajo, en el agua, haciéndole las cosas aún más difíciles. Además, en esta zona deberían estar coordinados al momento de saltar, porque si se demoran mucho, el otro caerá abatido, porque se quedarán sin oxígeno. Salud. Es igual, qué rica chela, ¿no? Salud. ¿En serio qué? Una cervecita, perdón. Puse el término bug en el nombre de este mapa, porque actualmente dicho mapa 3 está teniendo muchos bugs, haciendo que no se pueda acceder consecutivamente, por lo que lamentablemente se tiene que pasar de frente al cuarto mapa. Pero por suerte mía, había grabado esta campaña mucho antes del incidente. El objetivo de este mapa es salir de la superficie, para ver la manera de escapar de este lugar, porque aún seguíamos en la cueva, pero estábamos debajo del agua. Misteriosamente el oxígeno no se acababa, y eso permitía que caminemos o nademos en este misterioso lugar. Una de las desventajas más grandes es que estamos debajo del agua, así que los saltos serán completamente nulos. Si algún tank viniese en esos instantes, golpearíamos, saldríamos volando. Luego de esta batalla tendremos que ir en búsqueda de una llave. Si te pierdes por el camino, habrá una manera de ubicarte. Un screen aparecerá en la pantalla sobre un rostro ensangrentado, y verás que estás por entrar a una especie de cuartel, y verás colgado 3 cuerpos en medio del agua. Algo ilógico, pero aquí estamos. De tanto nadar, por fin subiremos por unas escaleras, entrando aún más adentro a la cueva. En esta zona habrán más ataúdes. Siempre es bueno husmear si encuentras alguna pieza clave, provisiones, munición o lo que sea, eliminando siempre en nuestro camino a comunes, investigando el lugar. Bill se da cuenta de con la salida, sin esperar, que 2 tanks se estaban aproximando ante nosotros, así que nuevamente, bendecidos por la molotov, fueron quemados, pero aún así se resistían, y nuevamente comenzó una batalla campal. Al regresar nuevamente por el lugar donde vinieron los tanks, notaron que un camino los dirigía a su verdadero camino. Cuidado, joven jugador, porque si pisas mal te caerás a las profundidades y tendrás que hacer todo el recorrido desde un principio, así como me pasó a mí en 2 oportunidades instantáneas. Y así el camino los llevará al próximo refugio. Si todo esto te gusta, puedes apoyar al canal con alguna donación en el botón de PayPal, ubicado en la portada del canal, ya que este video todavía no es monetizado, ni contamos con la cantidad de suscriptores para obtenerla. Y si quieres apoyar el trabajo que realizo, pero no puedes hacer una donación, con compartir este video estarías ayudando muchísimo. Un agradecimiento especial a mis compas,
que me apoyan para descubrir y jugar nuevas campañas para Left 4 Dead. También un cordial abrazo a toda esta gente querida que me ha estado apoyando en mis transmisiones en TikTok Live. Esta etapa de la campaña, exageradamente troll, caótica y speedrunner, que se presenta a los jugadores que acepten el reto de pasar este mapa, tendrán el máximo objetivo de salir con vida, bajando por un extenso camino con múltiples enemigos, basados en tanks Witch. Y peor, si lo juegas en el modo realista, sabes lo que te sucederá si las espantas a esas Witch. Asimismo, cuidarte de los múltiples zombies que se pondrán en tu camino, sobre todo en las zonas de salto, ya que si alguno se te topa delante tuyo mientras saltas, caerás al vacío. También las zonas de parkour son obvias en esta parte del mapa, haciendo que los más débiles caigan y ya no quieran jugar esta campaña. Ya cuando estás cerca a la salvación, tendrás la difícil tarea de romper una pared con ilustración medieval japonesa, mientras soportas dos tiempos diferentes donde las hordas de infectados te pondrán las cosas aún más difíciles. Al acceder a la siguiente planta, para accionar a un elevador, tendrán que derrotar a un tank que a más de uno los botará al vacío. Mientras más abajo se adentran, los tanks detrás tuyo aparecerán, por lo que la velocidad es algo que debería ser innato en los jugadores que juegan esta partida. Ya una vez cerca, pero muy cerca del refugio, pasarán por un angosto y estrecho pasaje, donde las Witch estarán sentadas esperando que las asustes, y así abatir a uno contra uno. Witch está rabiosa. Casi hemos salido. Luego de esto podrás entrar a la zona segura. Este es el último mapa de esta campaña de Capture 4, que tiene una valorización de 4 estrellas, con 317 votos. Fue uno de los primeros mapas estrenados en el pasado 2022. En la primera fase de este último mapa, el juego nos regala harta munición, diversas armas primarias y de melee, píldoras y botiquines. Para así, armados hasta los dientes, pasar por unos pasadizos estrechos, donde solo cabe una persona. Aunque si eres valiente, puedes intentar lo contrario. Lo resaltante de aquí es que habrá una especie de molino de madera que te empujará al precipicio. Pero no te preocupes, si te llegas a caer, te regresará solo al inicio. Aunque estos, si te chocan, te van a quitar vida. Esto deberás hacer hasta llegar a un cuarto con una subida invisible por la pared, dando con el segundo piso de estos molinos, que también deberás calcular el timing necesario para saltar a la otra plataforma, sin caer, y ni morir en el intento. Pero si ya pasaste todo lo anterior, esto solamente será como un saludo a la bandera. Al momento de llegar al cuarto de láser, podrás curar las heridas con muchas píldoras que te regalan en el cuarto. Pero cuidado, estos rayos de colores que cada vez te va a hacer más daño si es que llegas a tocarlo. Y no intentes morir en esos lados, ya que habrá un bug que no te favorecerá. Al accionar la puerta detrás del armario, hay una gran probabilidad de que te salga un tank. Puesto a esto, tendrás que derrotarlo, ya que es la única salida antes de pasar a la siguiente fase. Por fin veremos las afueras de la cueva, pero el peligro más aterrador nos espera aquí. De todos lados los infectados especiales, las hordas, estarán descontroladas, y varios tanks van a aparecer en medio de este camino.
Sin contar que hay una zona del mapa que no está nada iluminada, ni tampoco habrá lugares seguros, ya que habrá minas escondidas en el suelo, que te quitarán más del 50% de vida. Como no hay imposibles para los supervivientes del primer Left 4 Dead, lograr atravesar esta parte, donde más adelante subir y bajar por unas escaleras en espiral, será algo fácil. Una vez y segunda vez afuera, nos deberemos posicionar bien en esta zona del mapa para aguantar la típica horda final. Así que luchando contra infectados comunes y especiales y contra uno que otro tank, haremos el tiempo suficiente para que las puertas que estaban cerradas puedan abrirse y lograr dirigirnos a una especie de fortaleza, con una azotea que estará esperando el rescate. Un helicóptero de rescate se aproximará y así poder dejar atrás esta aventura llamada Cave Tour 4. Y esto fue todo acerca del video de hoy, pero si crees que ha terminado, aún no es el momento. Te dejaré unos bloopers de este video. Apóyame con tu like y comparte este video. ¡No! Te ama. ¡Corre, Walter! No. Me gustaría que acá hubiera una reja. Ojo. Creo. Sí. Oye, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Cuerpo a tierra! Ahí está, ahí. Ah, qué suertudo, no hay ningún zombie acá. Salta. Cuidado. Ay, pero dame un besito primero.